La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Muy buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. En la actualidad, con el avance imparable de la tecnología, la IA se ha convertido en un recurso al que se puede acceder con muchísima facilidad. Por supuesto, esto también ha llegado al campo de la academia y representa una herramienta útil en tanto facilita el acceso a la información y brinda una cantidad de herramientas sumamente útiles para la producción académica. Sin embargo, puede representar también un peligro en tanto a la rigurosidad de la información a la que nos referimos. Por esta razón, hemos identificado gran importancia en la discusión de este tema. Pero antes de empezar con el tema que traemos para ustedes, nuestros compañeros del Vox Populi han recogido algunas perspectivas de nuestra comunidad universitaria para avivar más el tema de debate. Vamos con esta nota. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi. Hoy tenemos un tema fascinante que está dando mucho de qué hablar en la comunidad universitaria, la inteligencia artificial. Este avance tecnológico no solo está transformando el panorama político mundial, sino también el ámbito académico, desde su influencia en la política, pasando por su impacto en la educación y la investigación. La IA está generando preguntas cruciales sobre el poder, el conocimiento y el futuro de nuestras sociedades. ¿Estamos preparados para un mundo donde la IA juega un papel tan central? Vamos a descubrirlo con la comunidad universitaria. ¡Comencemos! La inteligencia artificial tiene una presencia creciente en el mundo político, desde la personalización de las campañas electorales hasta la predicción de resultados. ¿Cómo crees que la IA está modificando la manera en que se hacen las campañas políticas y qué incidencia crees que tiene esta decisión en los votantes? Yo creo que el efecto que está teniendo la IA es hasta cierto punto negativo, porque a pesar de que es una herramienta creativa que podría dar paso a cambiar el formato de cómo se llevan las campañas en las redes sociales, se le está ocupando para crear fake news, para hacer deepfakes y básicamente una campaña sucia, cosa que está contaminando la opinión pública durante las campañas de ciertos candidatos. Y lo fuerte aquí es que al no tener una regulación directa, lo que sucede es que se juega, además de las candidaturas y la oportunidad política de ciertas personas, también afecta como a la moralidad y a los intereses que puede haber detrás de. A nivel académico, la inteligencia artificial también está transformando la forma en que se investiga y se aprende. ¿Piensas que la IA podría reemplazar a los profesores o investigadores en el futuro? ¿O más bien ser una herramienta para complementar su trabajo? ¿Por qué? La inteligencia artificial últimamente ha sido una herramienta muy utilizada en los estudiantes. Yo considero que en la investigación, en un futuro, no creo que reemplace a las y los investigadores. Considero que siempre va a ser muy importante que exista el criterio propio de uno y sobre todo que sea crítico. Y yo considero que eso la inteligencia artificial no lo puede tener, no lo podría dar. Dicho esto, igual es importante que los estudiantes, los investigadores tengamos muy en cuenta de cómo hacemos el uso de esta herramienta, que al fin y al cabo es una herramienta que sí nos puede ayudar en ciertas cosas. Eso. Yo pienso que la inteligencia artificial, por medio de un investigador comprometido con su trabajo y que realmente le apasiona utilizar la IA como un mecanismo de ayuda, de sistematización, de recolección de información que el trabajo humano no alcance a hacerlo. Por el contrario, creo que si quieren ser investigadores y solo relegan todo su proceso de investigación a la inteligencia artificial, sí supone una negativa, ya que mermen su pensamiento crítico y su pensamiento teórico, sino que también le dejan todo al azar de una máquina, de una programación, que es lo que es al final de la inteligencia artificial. Entonces, como conclusión, pienso que depende
el investigador, y también depende mucho de los fundamentos teóricos de los que se haya alimentado el investigador para hacer su trabajo. Eso, gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vox Populi, donde seguimos explorando los temas que marcan la agenda política y académica de nuestro tiempo. Hasta la próxima. La inteligencia artificial está transformando la academia de maneras nunca antes vistas, desde herramientas que optimizan la investigación hasta sistemas que personalizan la enseñanza. La IA facilita el análisis de grandes volúmenes de datos, automatiza tareas administrativas y amplía las posibilidades de acceso a la información. Sin embargo, su integración también plantea desafíos como la ética en el uso de la información y las herramientas que proporciona. Puesto que el uso en la IA en la producción académica debe ser honesto, en este episodio exploramos cómo la inteligencia artificial está moldeando el presente y el futuro de la educación superior y de la investigación académica. José Antonio Figueroa, doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos y Literatura Hispanoamericana en Antropología Social. Es profesor e investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad Central y dirige la investigación Memoria, Arte y Cultura sobre la guerra y el racismo en la frontera de Ecuador y Colombia. Su trabajo se centra en racismo y violencia desde una perspectiva transdisciplinaria que combina antropología, literatura e historia. Hola a todos, bienvenidos. Estamos con José Antonio. José Antonio, bienvenido. Vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo de la IA. Bienvenido, José Antonio. Muchísimas gracias. Además, bien esta oportunidad para discutir un poco sobre este tema que tiene tanta importancia académica y por otro lado tiene tanta trascendencia sociopolítica, porque es un tema que está hoy en la agenda global. Así es. También en la agenda nacional, y creo que como académicos nos interesa muchísimo realmente discutir sobre el tema de la inteligencia artificial. Que además lo vemos que se lo menciona hasta el debate presidencial. Sí, así es. O sea, a mí me parece que esa parte es un buen síntoma, porque yo creo que en cierto sentido la inteligencia artificial, una cosa que ha producido es que ha sacado el tema de la tecnología del lado de los expertos y ha colocado la tecnología, los usos de la tecnología y de la informática en un plano amplio. Claro. Eso tiene, es decir, a mí me gusta, porque yo recuerdo, yo tengo unos hermanos ingenieros, ¿no?, que ellos conversaban mucho conmigo hace muchos años sobre el tema de estas posibilidades incluso de acceso abierto y libre a través de la informática en general, ¿no? Unos programas que habían en los años 90, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial ha hecho dos cosas. Ha democratizado mucho la posibilidad de acceso a la tecnología y creo que también ha democratizado, le ha quitado el misterio, llamémoslo así, de lo que es todo lo que tiene que ver con informática y eso. O sea, yo te lo digo porque además yo soy un lego en ese campo y lo que yo he hecho es un uso como una herramienta sin tener ningún tipo de experticia en el campo de informática ni nada de esto. Entonces, por ahí viene la cosa. Claro. Entonces yo me siento como usuario, realmente me siento complacido. Pero por otro lado, y seguramente vamos a conversar de eso también, ese tema de la democratización del acceso también viene, sin embargo, acompañado de otros temas geopolíticos muy fuertes, ¿no? Sí. De hecho, creo que lo que ha pasado entre ChatGPT y DeepSeek hace una semana justamente nos habla de la dimensión tan fuerte que tiene el tema de la inteligencia artificial en este momento del capitalismo global. Justamente yo quiero empezar un poco a topar más o menos bueno, primero empezar hablando sobre la IA desde la academia, porque éticamente hablando, como qué es lo permitido y lo que no dentro de la academia con respecto a la IA. O sea, yo creo que no deberíamos hacernos mucho misterio respecto al tema de la IA y lo permitido o no permitido. Claro que hay cierta diferencia, pero uno podría decir más o menos que es lo mismo que tú puedes o no puedes hacer cuando tienes una biblioteca, la tienes ahí, haciendo todo efectivamente la comparación, porque es muchísimo más fácil cuando entras vía IA, que incluso te da una respuesta, a cuando entras a una biblioteca y tienes los libros a tu disposición. Si te han hecho una pregunta, tú no vas a la biblioteca y coges el libro y llevas acá y vas al examen y copias, ¿cierto? No haces eso, ni siquiera se te ocurre. Es exactamente lo mismo que pasa con el uso de la IA. O sea, la IA, creo que un poco para bajarle este sobredimensionamiento que se le ha hecho, la IA es un recurso que tenemos, que es un recurso tremendamente importante porque es un acumulado
si se quiere, o sea, es un intento de acumulado de conocimientos de la humanidad. Y eso me parece que es tremendamente interesante a través de ese proceso que se conoce como algoritmos, que es un acumulado de preguntas de expertos, de conocimientos expertos, que la IA lo que hace es que intenta respondértelo a medida que tú preguntas en torno a eso, intenta buscar lo que existe en la nube, lo que existe en el ámbito de la virtualidad, ¿cierto? Y lo lleva. Ahora, hay que tomar en consideración también, y eso sí es por experiencia propia, te cuento, no hay que ser ingenuo y pensar que las preguntas que tú le das a formular la inteligencia artificial es la respuesta. Okay. O sea, la inteligencia artificial al principio además miente. Miente descaradamente. O sea, yo te he dicho, porque le he dicho, no me mientas. O sea, sí, perdona, porque además tiene esos protocolos, ¿no? Esos protocolos que intentan humanizar la inteligencia artificial con el usuario. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que como usuario es indispensable que tú sepas de lo que estás investigando, porque si no, simple y llanamente puedes caer en un mundo de noticias falsas, de información falsa, y lo cual es realmente muy complicado para el campo académico. ¿Qué es lo otro que tiene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se va sofisticando a medida que tú vas preguntando, mostrándole a la inteligencia artificial tu grado de conocimiento sobre eso. Entonces te va llevando como a una segunda escala, en la cual va introduciendo ya respuestas más sensatas, respuestas más acordes con lo que tú le estás planteando, va bajando la posibilidad de mentir y intenta realmente ser muy honesta en su respuesta. Asertivo. Sí, sí, lo cual es tremendamente interesante, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, ¿sí?, que el investigador, la investigadora, sepa de lo que está investigando en su relación con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un sustituto de la investigación, sino que es un excelente ayudante para la investigación. Es un excelente ayudante, es realmente como tener una especie de robotcito al lado, ¿no?, al cual tú le mandas unas preguntas bueno, yo por ejemplo yo trabajo más metodologías cualitativas. Yo he trabajado muy poco metodología cuantitativa y por eso es una de las cosas que yo me siento totalmente complacido con el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial para mí ha sido de una ayuda impresionante cuando se trata de cierta información cuantitativa que yo no había incorporado con mucha fuerza en mis investigaciones y las estoy metiendo en ese momento. Pero ¿qué significa también eso? Y me imagino yo que los metodólogos cuantitativos han de estar escuchando con mucha atención, si es que lo hacen. También significa que uno tiene que tener un cierto nivel de conocimiento de la información cuantitativa, o sea, no es que eres un total. Y tienes que ver realmente, por ejemplo, si los cálculos matemáticos, los cálculos estadísticos que te hace la inteligencia artificial tienen que tener una cierta coherencia y lógica. O sea, tú vas a decir, oye, pero tú me estás dando una información que no es posible, dado los datos que te estoy introduciendo, ¿sí? Entonces siempre hay que estar muy atento hacia eso. Entonces, y tú siempre tienes que tener un nivel de horizontalidad con respecto a la inteligencia artificial para poder estar, digamos, análoga al grado de sofisticación de la inteligencia artificial. Si no, puedes caer realmente en un problema gravísimo para el mundo académico, que es que estás entrando realmente en premisas falsas, de formulaciones falsas. Que ese es otro nivel de la inteligencia artificial que me parece que además lo hemos vivido con mucha fuerza en los últimos años, ¿no? Que realmente el mundo de la virtualidad ha construido un mundo paralelo, un mundo lleno de, en muchos casos, de información falsa, de falsedades, pero que realmente tiene un gran impacto en la población, independientemente de lo correcto o de lo verdadero o falso que sea la aproximación, ¿no? Y ese creo que también es un tema que está ahí con la inteligencia artificial. Claro, yo quiero hacer una pregunta que supongo que para este punto hay mucha gente que usa la inteligencia artificial no solo para el ámbito académico, sino para su día a día. Por ejemplo, yo estaba viendo un video donde una chica decía, claro, yo no le pagué a un como asesor financiero, sino más bien yo le pregunté a la IA cómo distribuir mi dinero y según eso seguí y me ayudó a pagar mis deudas. Veía otro que decía, le pedí un plan nutricional a ChatGPT. Entonces,
no sé si será contraproducente usar este recurso para cada ámbito de tu vida o realmente se lo está usando como un recurso. Sí, a mí me parece que es justo, coincide también con lo que veníamos hablando, ¿no? Siempre existe la gran ventaja de lo que implica la democratización, de tener un robot que te responda preguntas que te están mortificando la vida, lo que sea, que requieren una urgente respuesta y te evita tener que esperar 15 días para hablar con el experto lo tienes ahí y está respondiendo él mismo, y eso es interesantísimo, ¿no? Pero también existe, creo que lo mismo en el campo fuera del mundo académico. Es muy posible que la información que te dé la inteligencia artificial no sea necesariamente la correcta. ¿Por qué? Y ese es un punto que es importante. Si tú haces un análisis respecto a la conformación del conocimiento en la informática, en el internet en general, por ponerlo así, en el campo de las nubes, el conocimiento viene normalmente asociado a quienes tienen poder, a quienes tienen más posibilidad de acumulación de información, entonces muchas veces las respuestas que tú vas a recibir no necesariamente es la respuesta más honesta, sino la respuesta que está vinculada con eso. Pero también hay otra cosa, que seguramente lo has visto, no sé si lo has experimentado, es que la inteligencia artificial también se va adaptando a uno. Y todo lo que está pasando en este momento a nivel del mundo informático en general, van detectando a través de los algoritmos quién eres tú, principalmente como consumidor o como consumidora, ¿no? Entonces, ¿te gusta esto? ¿No te gusta esto? Y directamente se va enfocando hacia ti y tú te sientes además muy complacida. ¡Oh! ¿Cuánto me conoce? ¿No? Es más o menos como el Spotify, cuando te hace la propuesta de la lista de música y tú dices, mira, ¿cuánto me conoce? Te gustaría, sí, claro. ¿Cómo me conoce el Spotify? Entonces tú dices, pero eso es resultado justamente de la acumulación de información sobre ti y cómo esa información se condensa y te singulariza como usuaria, ¿no? Lo cual es interesante y es riesgoso también, porque si yo quiero tener realmente acceso a otra información, si de pronto yo estoy en una ruta que no sea necesariamente la ruta más interesante, ¿qué pasa? Y hablemos sobre todo del tema de la privacidad, porque claro, ¿cuánta privacidad tienes si es que todos tus datos están yendo ahí, ¿no? Sí. O sea, yo creo que más que un tema de privacidad es directamente un tema de manejo de esa privacidad, o sea, la cuantificación de esa privacidad para unos intereses específicos. Porque yo creo que el tema de la privacidad en general, o sea, como concepto, de pronto nos remite también a unas instancias tal vez, no sé si más amplias o menos amplias, pero digamos hay todo un tema también de que la gente ha roto o ha reconfigurado ciertas nociones de privacidad. La exposición en la web, por ejemplo, cambia un poco ciertos patrones que teníamos de privacidad, pero yo creo que directamente la preocupación que estás señalando tú, entiendo que tiene más que ver con el tema de la cuantificación de tu información personal, o sea, directamente, ¿no es cierto? Que puede incluir el tema de la privacidad, pero puede también ir más allá, porque puede ser una información que tú estás directamente, o sea, una información tremendamente personal que no te interesa a ti y que en ningún momento pueda que se haga pública, pero que sí puede ser utilizada para intereses. Y eso es un problema tremendamente complejo y que a mí además sí me hace vislumbrar una especie de mundo distópico próximamente con todo el tema del control de datos personales por parte de las grandes corporaciones, por ejemplo. Claro, y vemos esta especie de panóptico del que hablaba Foucault, ¿no? Justamente como este control y de que te comportas de ciertas maneras, preguntas ciertas cosas. Por ejemplo, yo consumo mucho redes sociales, entonces yo veía videos justamente en el que decía no le voy a hablar feo a ChatGPT porque cuando controlen el mundo para que yo no esté en la lista, ¿sí? Entonces justamente es esto, vemos como realmente a mí me suena mucho al panóptico del que habla Foucault. O sea, en cierto sentido sí, pero también en cierto sentido tiene unas especificidades que creo que nos hablan un poco de un mundo postdisciplinario en el sentido Foucaultiano, porque este mundo más bien presupone que tú estás haciendo eso con libertad.
panopticismo Foucauldiano y Foucault en general es bien escéptico con respecto a cualquier posible autoexaltación del sujeto. Eso no existe, es un sujeto prácticamente controlado desde el ojo disciplinar. En cambio, el mundo contemporáneo, este mundo postmoderno, que está directamente vinculado con las tecnologías de las que estamos hablando, presupone que tú haces eso con libertad. Y la gente navega con libertad, entonces, y se siente efectivamente desplegando. Tú tienes un poquito de autocontrol, tú dices, yo mañana no quiero que me pasen la factura por un mal comportamiento, pero hay muchísima gente que por el contrario se siente absolutamente complacida exhibiendo lo que sería su supuesta libertad. Yo creo que esa es una diferencia con respecto a al concepto de panopticismo que maneja Foucault, que lo piensa un poco más para el disciplinamiento burgués específicamente del 19, y creo que es distinto, o sea, incluso hasta en las connotaciones que tiene, porque mucho que tiene que ver con todo el tema del manejo de la IA y todo el tema de la web y todo el tema de las redes, etcétera, etcétera, parten del principio de la libertad postmoderna, que es que tú haces en últimas lo que quiere, que de hecho ahora es una de las retóricas que está imponiendo Donald Trump, ¿no? Que están incluso rompiendo muchos de cierta vigilancia que había en la red para evitar romper cierta ética y todo eso. Por ejemplo, discriminación de género, discriminación racial, ya han dicho que no, que la web haga todo. Entonces, en este momento más bien hay una especie de exaltación del libertarianismo al interior de la web que no necesariamente coincide con el concepto de panopticismo de Foucault. Y yo te lo digo, entre otras cosas, porque creo que Foucault se ha convertido en un santo también, el último santo de nuestros últimos días. Hay que tener un poco de cuidado con las tesis Foucauldianas, incluso en su utilización, porque no es propiamente un concepto disciplinar burgués el que está en el orden ahora. Ok. Con respecto, justamente, regresemos un poco a lo que es la IA en la academia. Queremos saber más o menos nosotros, desde una posición de estudiantes, cómo la IA puede mejorar la equidad y la accesibilidad justo a la academia, porque, por ejemplo, alguna pregunta que tú le hagas te responde con autores si es que se lo pides. Entonces, claramente, si yo voy y le pido, digamos, hablando de Foucault, necesito un ensayo por Foucault, citas, todo, y te lo da completamente. Entonces, claro, es una herramienta que te ayuda, pero también hace que este pensamiento crítico vaya disminuyendo. ¿Qué crees tú? No, yo creo que el tema, de hecho, ayer en el seminario que estuvimos con UNESCO, Flaxo, Claxo, una de las contribuciones para mí más interesantes que hubo en ese panel ayer es el problema de la inequidad en el acceso incluso a las posibilidades que ofrece la propia inteligencia artificial. Eso significa, y hay que hablar de entrada, ¿tienes el dispositivo o no? ¿Tienes el computador sí o no? ¿Tienes una red que esté funcionando sí o no? ¿Tienes luz sí o no? Es decir, hay una serie de condicionantes que son fundamentales para poder tener acceso hacia eso. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde existen unas diferencias regionales tan fuertes. O sea, piensa tú cómo es el tema del acceso que tienen en este momento los jóvenes de Esmeraldas, los jóvenes de Sucumbíos, realmente en las escuelas, porque en las casas muchos de ellos no tienen. Entonces, cuando se habla de la inequidad en el acceso, hay que pensar en términos materiales, en términos reales. Sí, ahora ya cuando hablas un poco en el campo propiamente de las inequidades al interior de la propia web, o sea, tú le preguntas a la inteligencia artificial una bibliografía y la inteligencia artificial te puede ofrecer una bibliografía. Incluso hay algunos buscadores que te permiten a una bibliografía cada vez más amplias, incluso bibliotecas bastante amplias, pero eso no significa necesariamente que tú tengas como universidad, ¿cierto?, un acceso igualitario al que tienen otras universidades. Para el caso específico de la Universidad Central, y eso me parece que es importante pensarlo así, nosotros no tenemos en este momento bases de datos que nos permitan acceder a una biblioteca virtual competitiva, por ejemplo, con la Universidad de San Francisco, y no lo tenemos. Eso es una inequidad y eso debe realmente formar parte de una de las preocupaciones centrales. Yo cuando fui vicerrector de la universidad, lo planteé como uno de los ejes centrales de mis preocupaciones, y la universidad no lo ha encontrado como un tema, como una preocupación. Yo me pregunto, ¿cómo puede en el campo de la medicina, en el campo de la química, etcétera, etcétera, responder a preguntas de avanzada si no tenemos nosotros los dispositivos de las
bases de datos, mejores bases de datos en español, en inglés y ojalá en otros idiomas que le permita a los investigadores eso. Entonces la inequidad sigue existiendo y no hay que pensar que esa se resuelve solamente por la formulación de esta especie de nube que te plantearía la inteligencia artificial, sino que la inequidad opera también en el mundo real. Y te digo, o sea, tú le puedes preguntar de hecho, tú le vas preguntando a la inteligencia artificial y te puede dar recomendaciones de textos, te puede estar dando recomendaciones de artículos, pero muchos de esos artículos, si tú no tienes las bases de datos, no vas a tener acceso a ellos, porque la inteligencia artificial no te va a dar el acceso. O sea, la inteligencia artificial no es un pase a bordo que tienes. Claro. Sí. Vemos, y tal vez existe algún riesgo, hablando desde la academia, desde las posiciones políticas, ¿existe algún riesgo de sesgo desde la IA? O sea, en este momento uno de los problemas que hay, que se está discutiendo también a nivel internacional, y también, de hecho, esa ha sido una preocupación que también formuló, es una preocupación que tiene uno de los, Julio César Guanche, que es uno de las figuras de UNESCO. Sabemos que con todo el desarrollo tecnológico hay también un problema de perfilamiento racial. El tipo de información que se va dando al interior de la información depositada en las redes, etcétera, y también en los ámbitos de seguridad, tienen mucho de perfilamiento racial. Por lo tanto, es factible, y sobre todo si, digamos, las consignas como las de Donald Trump, Elon Musk, de ese libertarianismo, se siguen dando, es muy factible que nos encontremos con que la ratificación, la consolidación, la profundización de los estereotipos se siga dando justamente por el tipo de información acumulada a través de el racial profile, o sea, del perfilamiento racial que hay, ¿no? Y que está efectivamente en el mundo informático. Entonces sí es muy posible que la inteligencia artificial y en el desarrollo tecnológico en general siga consolidando estereotipos, a no ser que efectivamente hayan unas disposiciones éticas absolutamente claras, y por eso es que creo que es importante la regulación también. Por eso es importante todo el tema del control, la garantía del acceso al control al acceso democrático, etcétera, etcétera. Pero sí existen muchas posibilidades de que los sesgos raciales, de género, de clase, también se sigan profundizando por un manejo incontrolado y libertario. Exacto, digamos, de acceso más a por el contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, por el contexto, pero date cuenta tú que ese contexto no es solamente un contexto en vacío, es un contexto en concreto. O sea, tú necesitarías realmente un equipo de profesionales que estén trabajando el tema de la ética en torno al acceso a la nube, del manejo de la inteligencia artificial. Necesitas gente que esté un poco al día en eso, y no es solamente un problema de la tecnología, sino también de decisiones políticas que hay que tomar. Hablando de control, justamente, pensaríamos nosotros desde la academia cómo deberían los gobiernos, y sobre todo, hablando de algo más micro, las universidades, cómo deberían abordar la regulación de la IA dentro de la investigación, por ejemplo. Sí, yo creo que hay bastantes cosas que se han venido haciendo en el sentido de la normativa. Hay algunas cosas que se han venido haciendo. Digamos, como la inteligencia artificial se democratiza, ya vemos así, hace un año y medio, un par de años se convertía en un fenómeno. Pero hay muchísimos trabajos que intentan normar un acceso regular hacia todo el tema del manejo de la información depositada en las redes, temas de carácter ético, temas de desigualdad, vigilancia. Yo creo que en el campo académico lo que tenemos efectivamente es que conformar equipos transdisciplinares, ¿no es cierto?, que planteen regulaciones y que también garanticen el tema del acceso lo más universal posible, porque es que la inteligencia artificial está ahí y aparentemente es de acceso universal, pero no es cierto. O sea, no es lo mismo si tú tienes o no tienes un computador bueno, no es lo mismo si tienes o no tienes acceso a una red, si la red se te cae o no se te cae, si en tu casa tienes o no tienes la posibilidad de la red, porque esa es lo real. O
O sea, vivimos en un país de unas inequidades reales que son tremendamente brutales y que se traducen directamente en el tema de la inequidad del acceso. Por ejemplo, yo te cuento, en la experiencia, yo no conozco hasta ahora cómo ha sido evaluado el tema de la educación en línea que se hizo durante la experiencia del COVID, pero las clases que yo daba, a mí me constaba, como profesor, me constaba que habían estudiantes que no tenían condiciones para acceder de manera, digamos, racional a esa clase. Entonces estaban prestando el computador, muchos estaban con el acceso, por ejemplo, por el celular, que es una cosa tremendamente compleja. Imagínate estar tratando de atender una clase de 2 horas con un celular. Entonces, bueno, se supone que aquí la ley en algún momento trató de garantizar, por ejemplo, que los estudiantes tuvieran el acceso gratuito, también el apoyo para toda esta infraestructura, pero ese es un tema que no está en discusión. Yo no escucho que se esté discutiendo. ¿Cómo tenemos nuestros equipos de informática en este momento en las facultades, en las distintas carreras? ¿Cómo estamos con eso? Esas son acciones específicas para un poco tratar de controlar la inequidad, para garantizar realmente el acceso lo más universal posible y un acceso lo más racional posible. Porque no podemos confundir digamos, la presunción de este acceso libre y universal en abstracto, si no está atravesado por unas políticas muy específicas para el acceso. Con respecto, hablando un poco sobre cuál será el futuro de la IA, no podemos ser, como dice Soledad Stossel, no podemos ser brujos sí, para predecir el futuro, pero sí podemos ver, más o menos saber qué es lo que va a pasar. Entonces, hablando del futuro de la IA, ¿cómo imaginas la evolución de la IA en la academia? Dentro de los próximos años, hablemos de 5 años, por ejemplo. O sea, yo tengo, a ver, soy un realista, intento ser optimista dentro del realismo. Okay. Para no utilizar la palabra pesimismo o escepticismo. Nosotros, o sea, el desarrollo de la inteligencia artificial está en un momento donde hay una crisis global. Y nuestros países, y nuestro país en específico, está jugando un papel muy concreto dentro de esa crisis global que se experimenta a nivel regional. Yo creo que hay en el mundo de la inteligencia artificial unos poderes claramente delimitados hacia el control, llamémoslo universal, por parte de esos poderes. Hay otros contrapoderes. A mí me parece que no es menor, y creo que hay que hacerle un monitoreo justamente de lo que hubo entre ChatGPT y DeepSeek, que es una gran pelea de dos grandes países que están incluso, yo pienso que con conceptos distintos sobre el futuro y sobre el acceso a la inteligencia artificial. Pero perdón que te interrumpa, explícanos un poquito este problema que hubo. O sea, hace una semana, hace unos 10 días tal vez, Donald Trump, que está, sabes, ¿no? Están con lo que se llaman los tecnooligarcas, porque en los Estados Unidos hay una transformación muy fuerte en el mundo político desde hace décadas, no es un tema de ahora, ¿no? De hecho, ves que está con Jeff Bezos, está Zuckerberg y está Elon Musk, como ahí los 3 grandes dueños del mundo al lado de Donald Trump, quien hizo además un anuncio diciendo que los Estados Unidos estaban metiendo, creo que eran más o menos $550 mil millones para el tema de la inteligencia artificial, y así un poco como para, dentro de esa grandilocuencia que le caracteriza al nuevo presidente de Estados Unidos, un poco yo creo que para poner atención. Inmediatamente después de ese anuncio, los chinos sacaron una plataforma que se llama DeepSeek, ¿sí? Que es una plataforma abierta, que es una plataforma que tiene casi las mismas condiciones tecnológicas de ChatGPT, aunque hay en este momento una guerra ahí hay una guerra evidentemente en el campo de la tecnología también, y los chinos dijeron, eso nos costó $5 millones. 5 millones, es decir, mira la diferencia. Entonces creo que ese es un indicativo de cuáles son las tensiones que están en juego en este momento, porque hay una profunda conexión dentro del tema del desarrollo tecnológico y el tema de la geopolítica global, por llamarlo así, si
sí podemos hablar de globalización en este momento, que justamente ese concepto está en crisis, sobre todo desde el ascenso de Donald Trump. Entonces yo creo que digamos el futuro está muy vinculado a lo que va a pasar en el campo geopolítico internacional. La tecnología está ocupando un lugar preponderante, importantísimo ahí, ¿no es cierto? Yo creo que en nuestro país tenemos problemas muy complejos. O sea, oía que hace poco que en nuestro país es uno de los países donde el mayor número de usuarios cree en las noticias falsas. Uh-huh. Es decir, en nuestro país es uno de los países donde el mayor público que cree en noticias falsas existe. ¿Y eso por qué? Básicamente porque tenemos problemas a nivel de educación básica que tenemos que resolverlos, o si no, vamos realmente a seguir manteniendo audiencias absolutamente ingenuas y que siguen colocando like, gustos, votos o lo que sea hacia lo que lo que el algoritmo le determina. Uh-huh. Porque en últimas aquí es un problema de cómo las audiencias, ¿cierto? Cómo la audiencia y cómo las personas en concreto se posicionan ante un desarrollo tecnológico que le considera que es medio ingenuo, que es medio pasivo, que es un sujeto que se puede manipular, y si no se crean unas bases reales, un poco para en el campo de la lectoescritura, del análisis crítico, de la indagación, de la capacidad de formular las preguntas, simple y llanamente estamos corriendo el gran riesgo de que nuestro país termine siendo uno de los digamos de los ejemplos más paradigmáticos de lo que sería la concreción del proyecto que tienen algunos poderes, ¿no? O sea, que realmente es construir audiencias pasivas, gente totalmente atrapada por la imagen, etcétera, etcétera, sin ninguna perspectiva crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es terrible ese panorama. Pero también es un indicador de lo que se va a vivir. Claramente se ve cómo puede ir evolucionando la IA con respecto al tiempo, ¿no? Nosotros justamente estábamos planteando esto. En América Latina y el Caribe, la desigualdad educativa es un problema estructural, justo de lo que estábamos hablando ahora. Entonces, nosotros como estamos viendo la IA como un recurso, cómo este recurso puede permitir que las brechas de educación se derriben, justamente. Sí. O sea, sí y solo sí, primero se democratiza la accesibilidad con eso que te contaba, con los instrumentos para que la gente tenga acceso hacia eso. Pero volviendo un poco específicamente al campo de la educación, creo que quiero un poco remarcar. Yo una de las temáticas que siempre forma parte de mis preocupaciones intelectuales y esto, es el tema del posicionamiento de la gente ante los mensajes, ante las lecturas, y me ha apasionado mucho el tema de la construcción de las bibliotecas, por ejemplo, en ciertos momentos de la historia donde la gente tiene altísimos grados de analfabetismo, o en contextos sociales donde la gente tiene altos grados de analfabetismo. Me ha fascinado mucho por ver cómo la gente se fascina por el tema de los libros, por el tema de la discusión. O sea, yo soy radicalmente contrario a quienes piensan que las mayorías de las personas son unos sujetos pasivos que no les gusta problematizar la vida y que les interesa estar ahí nomás colgados, digamos, llevados por la corriente. Lo que sí me parece a mí que es clave para posicionar unas audiencias activas es empezar a trabajar desde bien abajo. En este momento, y no es un tema menor, en muchas de las escuelas de élite de los Estados Unidos se ha tomado ya la resolución de que los estudiantes no entren con ningún dispositivo electrónico al salón, ninguno. Entonces, hay momentos en los cuales se está trabajando con los dispositivos electrónicos, pero es indispensable porque la tecnología no puede sustituir ciertos elementos que son incluso constitutivos casi de la naturaleza humana. Disculpa que utilice ese término tan problemático, pero lo creo apropiado ahora. Y estas son principalmente en escuelas y colegios de élite, porque los colegios y escuelas de élite saben que no puede haber una sustitución de la producción real en cierto momento por
quedar totalmente atrapado dentro de ese mundo de la virtualidad, ¿cierto? En el cual, claro, es posible. En Japón hay muchísimos públicos viven efectivamente en ese mundo, ¿no? No solo en Japón, en varios países, ¿no? Pero el rato que ya se trata de operativizar en términos materiales, tú no puedes desconectarte del mundo real, o sea, no puedes sustituir el mundo real, llamémoslo así también, con todo lo problemático que puede ser ese concepto por un mundo de la virtualidad. No puedes, porque al fin y al cabo somos sujetos naturales, tenemos dependencia del clima, tenemos la catástrofe que se nos viene ahorita, etcétera, etcétera, y eso no te lo va a resolver la fantasía que estás desarrollando en tu TikTok o en lo que quieras. No puedes. Claro. Entonces, eso sí es, y te digo, esas escuelas de élite, escuelas y colegios de élite están en este momento estrictamente prohibiendo la entrada de dispositivos. Eso, por ejemplo, para el campo de los exámenes me parece que es interesante. Yo sí creo que los exámenes tienen que reconceptualizarse, pero el tema del conocimiento, el razonamiento y la potencialidad de conocimiento no pueden abandonarse. Y ahí creo que volvemos al principio. La inteligencia artificial es un instrumento y no es un sustituto. Pero eso significa que hay que revisar realmente todo el tema de la relación que tenemos con la tecnología en general. A mí me fascina, yo soy un usuario, nunca he estado en el campo de la matemática, en las ingenierías, he tenido un contacto solamente con mis hermanos y todo esto, pero como usuario siempre me ha interesado un poco tener una relación tensa con la tecnología, como la tengo con el libro, como la tengo con la investigación, o sea, no una relación pasiva, porque no me satisface, o sea, no me siento contento colgado un par de horas en TikTok, porque no me siento contento. También es esto de dejar de satanizar las nuevas herramientas que se vienen dentro de la academia, por supuesto. Te digo que realmente... yo te digo, en la investigación que estoy escribiendo en este momento, yo estoy haciendo una investigación sobre el impacto del Plan Colombia en la frontera binacional y cómo eso también ha venido impactando acá en el problema de la violencia del Ecuador. Yo saqué información una información importantísima del Departamento de Estado, información importantísima desclasificada que está en la Biblioteca del Congreso de Washington. También saqué información importantísima sobre el tema del Plan Colombia y lo demás en Colombia. Yo hasta hace un año y tanto tenía una preocupación, decía que tengo demasiada información, ¿qué me voy a hacer con toda esta información? Y yo te digo, la inteligencia artificial a mí en este momento me ha permitido bajarle mucho al miedo ese. Yo creo que sin la inteligencia artificial yo estaría manejando el 30% tal vez de la información que tengo. Hoy tal vez estoy manejando un 70% de la información, también con ayuda de unos estudiantes que están trabajando conmigo, evidentemente en un equipo bien chévere que tengo, ¿no? de estudiantes. Pero, o sea, no hay forma de satanizar la tecnología. Eso no, por ningún lado. Pero lo que nunca hay que abandonar es la perspectiva crítica. Y no solo sobre la tecnología, sino sobre todo. O sea, la tecnología, bueno, esto también es tecnología, ¿no es cierto? Pero lo que no puedes abandonar es el espíritu crítico. Es decir, no te puedes convertir en una especie de zombie pasivo, ¿no es cierto? Dominado por la tecnología en cualquiera de sus expresiones. Claro. No, muchísimas gracias. Creo que esta entrevista ha sido muy enriquecedora y yo estoy muy contento de compartir este espacio. Así que nada, muchas gracias. Bueno, realmente muchas gracias a ustedes y espero también, querida Grace, bueno, un fuerte abrazo y gracias por eso. Sí, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. No se olviden seguirnos de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Desde el Borde, en Instagram como @desdelborde_use y en YouTube como Desde el Borde.